tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Me pueden confirmar, por favor, si me están escuchando? Sí, que buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar ya. Me contaron, ¿no? Varios de ustedes y Leandro también, que no vale el aula virtual, ¿sí? Entonces yo en la mañana le vi y parecía que sí valía, por eso a algunos de ustedes les respondí que sí vale, pero era porque estaba guardado o sea, era solamente la parte que se guarda en la memoria del celular o de la computadora. Ya cuando quería ingresar a otra opción que no estaba guardada, ahí ya me di cuenta que efectivamente no funcionaba el aula virtual. No sé si es que a este momento ya funciona o sigue dañada. Aún no funciona. No, aún no. No, Aún Sigue sigue. dañada. Ya, nos dijeron, también escribieron lo mismo en el chat de profesores temprano. Supuestamente decían que iban a arreglar en menos de una hora, porque decían que era un error de autentificación. Pero ya ha pasado, eso dijeron a las 10 de la mañana, ¿sí? Ya han pasado ya 4 horas y no se ha arreglado. Entonces no hay problema, no hay problema con que algunos de ustedes sí hayan enviado el deber hasta ayer en la noche y otros todavía no, porque igual el plazo para enviar era hoy día hasta las 2 de la tarde. Entonces, como ha estado dañado el aula virtual, no hay ningún problema, ¿sí? Cuando ya funcione, le suben nomás. Obviamente les va a salir con atraso, les va a decir que tenían que entregar a las 2 y que están atrasados por no sé, 1 hora, 2 horas o lo que sea. No hay problema, ya no voy a calificar con atraso este deber por el problema que ha habido, ¿no? Obviamente sería ilógico si le pongo 0 a quien ha enviado 1 o 2 horas tarde, ¿sí? Si es por cuestiones del soporte técnico, ¿sí? Entonces no hay ningún problema. Suban cuando ya puedan subir, que a lo mejor será al final del día, ¿sí? Porque tampoco no quiero que estén pendientes a cada rato de estar intentando subir la tarea y que se descuiden de las otras asignaturas que también deben estar pendientes. Sí, entonces esperen a que sea el final del día para ver si es que ahí ya funciona o no funciona el aula virtual. Si es que funciona, en buena hora suben la tarea y si no, me avisan para yo también estar pendiente de eso, ¿ya? Bueno, entonces miren, hoy día nos toca este tema de estructuras de Lewis. Todavía no les he activado el aula virtual, me parece. No, casi les digo me pueden dar viendo. No, pues no me pueden dar viendo porque no vale. Es que activé en un curso, pero no me acuerdo cuál era. Creo que no era su curso, ¿ya? Y dije, no, mejor les activo después. Y en vista de que ya se dañó el aula virtual, ya no activé. Bueno, pero no importa. Porque igual ustedes sí tienen el material de todas las clases hasta el final del semestre, tienen el libro. Entonces ahí está nuestro material, así que no importa que el aula virtual esté dañada por el momento, ¿ya? Hoy día empezamos con el bloque académico número 5. Entonces empiezo recordándoles que no se olviden, por favor, que cuando ya valga el aula virtual, los que no han hecho el rebote ya pueden hacerlo. Y a las personas que ya lo hicieron, que bueno, sí, muy bien que ya lo hicieron, porque con eso ya se libran de tener que hacer una actividad más y están tranquilos y tranquilas también porque ya hicieron esa actividad. Ya para los demás, no se olviden que el rebote está abierto hasta el día domingo, 11 de la noche. Bien, entonces, en este bloque número 5, lo que vamos a ver son las estructuras de Lewis y también las geometrías electrónicas y moleculares. Pero en la clase de hoy específicamente, vamos a ver estructuras de Lewis, cuáles son las reglas, cómo se dibujan, y en lo posible yo espero poder llegar hasta las estructuras de Lewis de los iones, ¿sí? Hasta ahí espero llegar yo hoy día. Bueno, entonces vamos a empezar tomando lista. Entonces les voy a compartir la pantalla para empezar tomando la lista. Entonces ahora sí, Keila Aguirre. Presente. David Aguirre.
Armando Agurto. Leandro Álava. Presente, Inge. Héctor Alilema. Luis Barreiro. Víctor Briones. Jordan Carrascango. Presente, Inge. Andrés Caiza. Presente, Inge. Danilo Calderón. Presente. Neiser Campoverde. Presente, Inge. Mauricio Carrión. Presente. Gabriela Correa. Presente. Johan Díaz. Presente, Inge. Scarlett Estrada. Esteban Figueroa. Presente, Inge. Brian Gómez. Presente, Inge. Joel Gómez. Presente, Inge. Marco Guachamín. Presente, Inge. Melanie Guamán. Presente, Inge. Wendy Wambi. Presente, Inge. Kevin Aro. Franklin Ilaquiche. Presente. Ya te pongo. Mayerly Jumbo. Presente. Juan Carlos Lagos. Presente. Luis Lema. Presente. Jordi López. Dylan López. Presente. Johan Luna. Presente, Inge. Darwin Martínez. Anthony Mero. Andrea Morales. Presente, Inge. Melanie Oña. Presente. Tiffany Ordóñez. Presente. Jennifer Pano Luisa. Presente, Inge. Byron Parco. Presente, Inge. Miguel Paredes. Mateo Paucar. Steven Pérez. Hailey Portilla. Presente. Marilyn Querembas. Presente. Luis Quinata. Presente. Natalie Quisilema. Edgar Ramos. Presente, Inge. Román. Joan Saavedra. Ricardo Serrano. Sonia Shining. Presente, Inge. Steven Tizalema. Santiago Torresano. Brian Valencia. Presente. Marilyn Vilatuña. Presente, Inge. Maya. Kevin Villagrán. Adrián Villalobos. Viviana Viracocha. Kevin Yuxi. Presente, Inge. Ya, por si acaso alguien a quien no le nombré, me salté, recién se conectó, que no le haya puesto en la lista antes de cerrar la lista, por si acaso alguien. Yo, Inge Darwin Martínez. Ya. A ver, aquí está. ¿Alguien más por si acaso? Viracocha, Inge, perdón. Ya.
Bien, ¿alguien más por si acaso? No, entonces cerramos la lista. ¿Por ahí alguien dijo algo? Alulema, por favor. Ah, Alulema, es que se te escucha lejísimos, lejísimos. Ya. Bien. Entonces, ahora sí, vamos con lo que nos toca hoy día. Hoy nos tocan las famosas estructuras de Lewis. Entonces, este tema, como sí les había dicho a la clase de ayer, necesito de mucha atención suya, porque es un tema en el que hay que dibujar, hay que ser detallista, hay que seguir reglas. Entonces, no es un tema para todo el mundo, ¿sí? Porque hay bastante gente que es desordenada, por ejemplo, ¿sí? Que es desordenada y que es, llamémosla en el buen sentido de la palabra o por decirlo de una manera bonita, que es minimalista y que no le gusta hacer las cosas con colores o cosas así. Entonces en esta parte les resulta un poco frustrante porque si no hacen eso, no aprenden, ¿sí? Es así de sencillo. Entonces van a decir, no, profe, es que a mí no me gusta hacer a colores, ¿sí? Así suelen decir, así hacen solo las mujeres. Mentira, sí, mentira, porque yo he tenido estudiantes que han tenido unos cuadernos impecables, hombres y mujeres. Sí, entonces el que no hace esta parte a colores porque dice que así hacen solo las mujeres, les aseguro que les va a ir mal, sí, porque en este tema todos debemos ser detallistas en el sentido de que hay que cuidar cada puntito, cada color, cada número, sí, porque si no, está mal nuestro dibujo, sí, entonces a dejar de lado esas ideas, sí, y todos debemos ser detallistas, al menos en este tema, ¿ya? Entonces, miren, las estructuras de Lewis es un tema que es parte del enlace covalente, ¿sí? Solo que le he puesto como un bloque académico aparte porque es un tema bastante extenso, entonces es mejor que sea como un tema aparte, ¿ya? Pero es la continuación del enlace covalente. Entonces, ¿para qué se usan estas estructuras de Lewis? Son estructuras o son dibujos planos, ¿sí? O sea, eso hay que tener también súper claro, que son dibujos planos, o sea, que están en dos dimensiones, dibujados en el papel, en un pizarrón, en la pantalla, pero solo están en dos planos. Y sirven para demostrar cómo se da la compartición de electrones en el enlace covalente. Entonces, nosotros ayer ya hablamos de la clasificación. Sabemos que de acuerdo con la clasificación el enlace covalente puede ser simple, doble o triple desde un punto de vista, puede ser normal o dativo desde otro punto de vista, o puede ser polar o no polar desde otro punto de vista, ¿no es cierto? Ya, entonces, ahora, esas estructuras que nosotros analizamos ayer, algunos de ustedes ya me preguntaron, ¿y cómo sabemos que eso sale así? ¿Sí? O sea, ¿por qué? Hay un porqué, se puede calcular, se puede también, hay un montón de reglas, entonces se puede ir desglosando cada regla que se ha seguido. Pero tengan siempre en cuenta esto, ¿no? Que las reglas están ahí, son una buena guía, pero también hay excepciones. Entonces no se vayan a rayar tampoco con las reglas. A veces dicen, no, pero es que tiene que cumplir con todas las reglas. Y no, ¿sí? Entonces no da la estructura para cumplir con todo. En lo posible hay que cumplir, pero si ya no se puede, no se puede, ¿sí? Entonces eso les digo al inicio de este tema, porque si no a veces se raya, ¿ya? Entonces estas estructuras de Lewis son estos dibujitos, como el de la figura 113 que estamos viendo ahí, en el que se suelen dibujar los electrones de valencia de cada uno de los elementos que se enlazan y demostrar con esos electrones cómo se da la compartición de electrones, qué tipo de enlace se tiene, etcétera, ¿sí? Entonces, miren, estos dibujitos los hizo Lewis, ¿no? Y él nos dijo que lo que debíamos dibujar alrededor de cada uno de los átomos son los electrones respectivos de su familia, ¿sí? Entonces, si este es de la familia 1A, un puntito. Si es de la familia 2A, dos puntitos. Si es de la 3A, tres puntitos. Acá como el nitrógeno, no, miren, es de la 5A, tiene 5 puntitos. Este nitrógeno tiene 5 rojos y este otro nitrógeno tiene 5 morados, pero a la final de cuentas sigue teniendo 5, ¿ya? El oxígeno es de la familia 6A y debe tener 6, y aquí tiene 2, 4 y 6, ¿sí? Entonces, fíjense que todas las estructuras que yo les estoy presentando están hechas con colores. Así igualito van a tener que hacer en su deber. Entonces ya vayan avisándole a su cerebro cómo es que tiene que hacer las estructuras, con colores, ¿sí?
No, es que yo hago todo con esfero de negro porque no tengo otro. Ya, entonces háganle el uno con negro y el otro le hacen un sombreadito o alguna cosa, pero tienen que notarse diferentes gamas, diferentes colores, diferentes tonalidades, ¿sí? Porque para aprender esto se necesita distinguir los electrones. Entonces lo mejor es usar colores. Ya, entonces miren, acá tenemos una gráfica de todos los elementos que tienen estructuras de Lewis. Fíjense ustedes que son solo los elementos de la familia A, ¿sí? De la 1A, 2A, 3, 4, 5, 6, 7, 8A. ¿Hay estructuras de Lewis de los elementos de la familia B? No. O sea, se puede llegar a hacer si es que es necesario, pero no. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que los elementos de la familia A son los elementos representativos y que prácticamente todo lo que estamos aprendiendo ahorita, que es de fundamentos de química, tiene que ver solo con los elementos representativos, no con los de la familia B. Eso le dejamos ya para una química más avanzada. Sí, entonces realmente Lewis nos ofrece estructuras de Lewis de la familia A, ¿sí? Y como les digo, de la B en el caso de que se llegue a necesitar, pero les aseguro que no los vamos a necesitar, ¿ya? Entonces nos quedamos solo con los elementos de la familia A. Y fíjense cómo se ha dibujado, ¿sí? Miren, hidrógeno de la familia 1A, un puntito. Berilio, todos los demás de la familia 2A, dos puntitos, ¿sí? Todos, miren, dos puntitos. De la familia 3A, 3 puntitos, de la 4A, 4 puntitos, de la 5A, 5 puntitos, de la 6A, 6, de la 7, 7 y de la 8, 8. Con excepción del helio, obviamente, porque el helio solo tiene 2 electrones de valencia. Acuérdense que su configuración electrónica es 1s2, ¿sí? Entonces solo tiene 2 electrones de valencia. Bien, entonces, ¿por qué están dibujados así? Nadie dice que se van a quedar esos puntitos ahí. Esto es solo un modelo, nada más. Sí podemos nosotros dibujar los electrones en donde queramos, ¿sí? Pero lo importante es dibujar el número. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, miren, el hidrógeno tiene un puntito en el lado izquierdo. ¿Por qué tengo que dibujar en el lado izquierdo? Y si yo quiero ponerle arriba, ya, pues pónganle arriba, no pasa nada, ¿sí? Ya. El berilio, miren, tiene 2, porque es de la familia 2A. Entonces a los 2 electrones les pongo arriba, les pongo uno a la izquierda, uno a la derecha, 2 abajo, ¿cómo les pongo? Como ustedes quieran. Pero luego, a medida que ustedes van a ir avanzando en el conocimiento de esto, van a ir sacando sus propias direcciones, sus propias, digamos, reglas, por así decirlo, de cómo dibujar. Y se van a ir dando cuenta que los electrones hay que dibujarlos en donde se vaya a formar un enlace, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí nos está sugiriendo que alrededor del magnesio habrían 2 enlaces, uno a la izquierda y uno a la derecha, por ejemplo, ¿sí? Pero eso con la experiencia, ya con la experiencia. Bien, miren, por ejemplo, acá el oxígeno. El oxígeno tiene 2 arriba, 2 abajo, uno a la izquierda y uno a la derecha. ¿Siempre tiene que ser así? No, porque todo depende de cuáles vayan a ser los enlaces que vaya a formar el oxígeno. Pueda de que sean 2 a la izquierda, 2 arriba, 2 abajo y 2 a la izquierda, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque puede formar por ahí un enlace de activo, ¿sí? O sea, todo depende, no se vayan a rayar con que tiene que tener esta forma. No, entonces es un ejemplo nada más, ¿ya? Ahora miren, ¿por qué hay en esta tablita? Porque yo a algunos les he puesto con colores. Es solo para recordarles algunas cositas. Recuerden ustedes que el enlace iónico se daba entre los metales de la familia 1A y 2A con los no metales. Entonces, realmente no deberíamos pensar en estructuras de Lewis con los de la familia 1A y 2A porque esos forman enlace iónico y las estructuras de Lewis no se usan para demostrar el enlace iónico. Pero es que sí hay y ustedes se preguntarán, ¿y por qué? Porque resulta que estos metales pueden llegar a formar sales y las sales son un tipo de compuesto en el que hay enlace iónico y covalente, ¿sí? O sea, son unos supercompuestos en donde tienen 2 tipos de enlaces. Entonces ahí a veces es necesario dibujar la estructura de Lewis de la parte metálica también. Por eso es que se dibuja, ¿ya? Pero no va a ser muy común ver un metal. Ahora, lo que sí va a ser súper común es ver los no metales, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, todos estos sí. Y estos otros, los que están en color rosadito, estos son como los semimetales, son los semimetales. Entonces, sí pueden llegar a formar enlace covalente. Y estos de acá, que están en color
en color fucsia, también son metales, ojo, son metales. Pero recuerden ustedes que estos metales tranquilamente pueden formar enlace covalente porque no son los de la familia 1A o 2A, así que no hay ningún problema. Estos sí pueden formar enlace covalente. ¿Ya? Bien. Entonces, acá vamos a hablar acerca de la estabilidad, porque recuerden que yo les había dicho en la clase de ayer que uno de los objetivos de la compartición de electrones entre átomos es que los átomos están buscando mayor estabilidad, siempre están buscando mayor estabilidad. Entonces, ¿cómo consiguen esa estabilidad? Compartiendo electrones con otro átomo que también busca estabilidad. ¿Y cómo se demuestra esa estabilidad? Como les mencionaba, con configuración electrónica o con la famosa regla del octeto de las estructuras de Lewis. ¿Sí? Entonces, miren, ¿por qué se busca que, o sea, cuando se hace el enlace, siempre hay que contar un octeto? ¿Por qué? Porque cuando los electrones están compartidos, el objetivo es que cada uno de esos átomos llegue a la configuración electrónica del gas noble de su respectivo periodo. Es decir, que todos lleguen a tener los subniveles NS2 y NP6, o sea que estén totalmente llenos. Y ahí tenemos el octeto, pues, porque todos van a ser NS2, NP6, de distintos niveles, pero van a ser S2 y P6, que en total da 8 electrones. Entonces, de eso se trata la regla del octeto. Entonces, miren, veamos acá unos ejemplos. Un ejemplo sencillito, miren, ¿ya? En el ácido fluorhídrico, que ya habíamos hablado ayer hasta el cansancio, ¿no es cierto?, de que el ácido fluorhídrico tiene enlace covalente, ¿sí? Ya, entonces, miren, el hidrógeno es de la familia 1A, por lo tanto, se le dibuja un electrón, un puntito, que está en morado. El flúor es de la familia 7A, por lo tanto, debe tener 7 puntitos. 2, 4, 6, 7. Y puedo disponerles, dibujarles conforme con mi criterio para que ya me forme un enlace y que los que me queden sobrando de preferencia me queden en parejas. Acuérdense lo que les dije ayer. A los electrones les encanta andar en parejas. Entonces le distribuyo así de esta manera. Y al momento en el que se forma el enlace, estos electrones no le pertenecen ni al hidrógeno ni al flúor, sino que le pertenecen a los dos porque son compartidos. Entonces, ¿cómo se cuenta? ¿Cómo se cuenta? El hidrógeno solito tenía un electrón, el morado, pero al momento en el que comparte con el flúor, tiene 2. Entonces cumple el octeto de 2. Ustedes dirán, pero un octeto es 8, no es 2. Sí, un octeto es 8, pero para el hidrógeno su octeto es 2. ¿Sí? Para el hidrógeno y el helio sus octetos son 2. ¿Por qué? Porque ya alcanzan la configuración de ese gas noble, pues, ¿sí? Al hidrógeno no le pueden hacer ganar electrones hasta que sea como un gas noble, es demasiado, ¿sí? Máximo hasta que sea como el helio nomás, un electroncito más y ya es como el helio, ya es estable, ¿sí? Entonces, el hidrógeno sería el único que compartiendo electrones llega a un octeto de 2. Sí, raro eso, ¿no? Octeto de 2, pero solo el hidrógeno cumple con ese octeto de 2. Y todos los átomos que sean distintos al hidrógeno sí cumplirían con un octeto de 8, ¿sí? Entonces, miren, el hidrógeno tiene 1 y 2, cumple el octeto. Y ahora el flúor tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 propios que están con rojo y el compartido 8. Este sí cumple el octeto de 8, ¿sí? Entonces han alcanzado la mayor estabilidad porque todos llegaron a su máximo de electrones. Y quiero que también se fijen en otra cosa. Estos 2 electrones fueron contados tanto para el hidrógeno como para el flúor. No es que ya les conté para el hidrógeno, ya no le puedo contar para el flúor. No, acuérdense que esto se cuenta 2 veces porque son compartidos, como les decía en los ejemplos anteriores. Es como tener una casa y un carro, ¿sí? La pareja tiene una casa y un carro. Le preguntan al hidrógeno cuáles bienes tiene y dice que una casa y un carro. Le preguntan al flúor qué bienes tiene, una casa y un carro. No quiere decir que tienen 2 casas y 2 carros. No, es la misma casa y es el mismo carro para los dos. ¿Sí? Entonces se cuenta 2 veces. ¿Sí? Acordaránse de eso. ¿Ya? Bien. Entonces, esa estructura de Lewis que están viendo ahorita que acabamos de ver del ácido fluorhídrico, está muy fácil. Sí, o sea, esta ya es muy, muy, muy fácil. Las estructuras de Lewis son complicadas, por eso les dije que se traigan un cafecito.
A medida que vamos avanzando van a ir viendo cómo se complica esto, ¿ya? Entonces ahorita vamos a ver justo estas reglas para dibujar las estructuras de Lewis. Y ahí sí me voy a detener a explicar en el caso de que tengan alguna duda, ¿ya? Entonces miren, para dibujar la estructura de Lewis de una molécula o de un ion también puede ser, pero de iones vamos a aprender más despuesito. Empecemos por lo más fácil, las moléculas, ¿sí? Entonces para dibujar la estructura de Lewis de una molécula se deben seguir las siguientes reglas generales. Nadie dice que son reglas únicas, que si no se cumplió una regla, no, pues esto sí ya está mal. No, ya saben que son recomendaciones, sí, pero que sí pueden cambiar. Todo depende de cómo se presente, ¿sí? Ya, entonces, lo primero que tenemos que hacer antes de dibujar la estructura de Lewis es discernir si se trata de una molécula diatómica o si se trata de una molécula poliatómica, ¿ya? ¿Quién me dice, porfa, cuántos átomos tiene una molécula diatómica? 2. 2, correcto, muy bien. ¿Ya? ¿Y cuántos átomos tiene una molécula poliatómica? 2 o más. Sí y no, o sea, sí estás bien, pero lo que pasa es que si me dices 2 o más, eso le incluye a las diatómicas. Y claro que diatómico también es poliatómico, pero es que se hace una distinción de las diatómicas para 2 y poliatómicas sería de 3 en adelante. Pero no estabas mal en decir de 2 en adelante, ¿sí? Solo que hago esa aclaración porque en química son súper importantes las moléculas diatómicas y por eso di es 2 y poli, que debería ser de 2 en adelante, realmente en química es de 3 en adelante. ¿Ya? Pero estabas bien. Bueno, entonces, mire, lo primerito que hay que hacer es distinguir, ¿sí? O sea, me dicen a mí, haga la estructura de Lewis de esto, ¿sí? Y yo tengo que decir, a ver, ¿cuántos átomos tiene esta estructura? ¿Sí? Este compuesto. Si tiene 2, me voy por el camino de las moléculas diatómicas. Y si ya tiene 3, 4, 5 o lo que sea, me voy por el camino de las poliatómicas. Ojo porque son diferentes, ¿no? Ya, entonces, paso número 1. Si es que es diatómica, ¿no? Paso número 1. El elemento más electronegativo se dibuja en el lado derecho y el elemento menos electronegativo se dibuja en el lado izquierdo, ¿sí? Entonces, ustedes dirán, pero ¿y cómo sabemos cuál es el más electronegativo? Acuérdense que para eso sabemos propiedades periódicas, para eso aprendimos propiedades periódicas. Los elementos que estén más cercanos al flúor son los más electronegativos y esos son los que deben ir en el lado derecho, ¿ya? Y los que sean menos electronegativos irían en el lado izquierdo, ¿ya? Se dibujan alrededor los electrones respecto a la familia, se forman los enlaces, se verifican los octetos alrededor de cada átomo y se acabó, ¿sí? O sea, dibujar la estructura de Lewis de una molécula diatómica es lo más fácil, es un juego de niños, ¿sí? Un juego de niños, ¿sí? Entonces es súper fácil, súper fácil, ¿ya? Deberían haber algún juego de esos de madera, ¿sí? Para los niños de escuela, para que desde chiquitos aprendan a hacer las estructuras de Lewis. Sería bastante interesante, ¿sí? Entonces dicen, no, les va a fregar la infancia. No, más bien su infancia va a ser interesante, ¿sí? Pero bueno, es que son súper fáciles de hacer de las diatómicas, no de las poliatómicas. Ahí sí les friego la infancia a los pobres niños. Las diatómicas, digo, ¿sí? Esas son facilitas. Entonces, miren un ejemplo, ¿ya? Tenemos el ácido fluorhídrico. Entonces, ustedes ya saben, el flúor, el hidrógeno es de la familia 1A, tiene un electrón. El flúor tiene 7 porque es de la familia 7A. Entonces, 2, 4, 6, 7, ¿sí? Les dibujo ya de tal manera que van a formar enlace. Entonces, le pongo este al lado de este para que me formen un enlace simple. Y luego verifico los octetos. El hidrógeno tiene 2, el flúor tiene 8. Han cumplido cada uno con su número de electrones para cumplir los octetos. Y ya está. Si ven, por eso es facilísimo esto. Esto, como les digo, es un juego de niños. Ya voy a sugerir que hagan este juego en madera para que les den a los niños de jardín. Preguntas de este procedimiento. Ah, por cierto, no les puse ese ejemplo que ya se repitió de un ejemplo anterior que les puse.
porque estaba bueno para esto, ¿no? Fíjense que el flúor es el elemento más electronegativo de la tabla periódica, ¿sí? Entonces, como es el más electronegativo, sin dudas tiene que ir escrito en el lado derecho, o sea, sin pensarlo dos veces. No hay nada más electronegativo que el flúor, ¿sí? ¿Ya? Entonces, preguntas de este tipo de compuestos. No. Ya, entonces, miren, ahora sí vamos a empezar con las moléculas poliatómicas. Estas sí necesitamos respirar profundo, porque estas son las difíciles, ¿ya? Entonces, aquí sí necesitamos nuestro cafecito, ¿ya? Entonces yo sí puse a calentar agua para mi cafecito, ¿ya? Entonces les pido 2 minutitos, solo me voy a traer mi agua. Ya, bien. Entonces, miren, cuando tienen una molécula poliatómica, o sea, de 3 átomos en adelante, aquí hay que seguir muchas reglas, ¿ya? La primera regla y la más importante está resaltada ahí en color celeste porque es extremadamente importante. Dice, determinar los pares de electrones totales disponibles, compartidos, número de enlaces y el número de pares de electrones solitarios libres o sin compartir, porque se llaman así, ¿no? Libres, solitarios o sin compartir. Aquí tienen las ecuaciones. Ya vamos a hacer ejercicios en donde vamos a poner en práctica esto. Pero lo primero es ver el procedimiento y luego vamos a ir aplicando ya todo esto, ¿sí? Pero entonces les digo, miren, los electrones totales se calculan como los electrones que sean iguales al hidrógeno multiplicados por 2, más todos los átomos que sean distintos al hidrógeno multiplicados por 8. ¿Por qué se multiplica siempre por 2 y por 8? Porque son los octetos. Acuérdense que los hidrógenos llegan a un octeto de 2 y los que no sean el hidrógeno sí llegan a un octeto de 8. Por eso siempre se van a multiplicar por 2 y por 8. No es capricho, sino que por eso se llama la regla del octeto, ¿ya? Porque lo que queremos es cumplir un octeto. Bien, luego se calculan los electrones disponibles, que están dados por la sumatoria de los átomos de cada elemento por el número de la familia. Entonces, ojo, ojo, ojo ahí, ¿ya? Ojo. Tienen que saberse de memoria los elementos de la familia A para que puedan hacer esto rápido, ¿sí? O sea, por ejemplo, ustedes tienen que saber quiénes son los elementos de la familia 1A, ¿sí? Entonces dicen la familia 1A, ¿cuáles son? Hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio, ¿sí? Familia 2A, berilio, magnesio, estroncio, bario, ya me hice bola, berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, radio, ¿sí? O sea, tienen que saberse de una para que puedan hacer estos ejercicios, porque si no van a estar ahí dependientes de la tabla a cada rato viendo, a ver, ¿de qué familia es el nitrógeno? De las 5. A ver, ¿de qué familia es el selenio? Es de la 6, ¿sí? ¿Ya? Entonces no tienen que perder el tiempo buscando esos elementos en la tabla periódica. Directamente la familia A tienen que saberse. Si estuvieron en un buen colegio y les dieron química, el buen profesor de química en el colegio sí debió haberles mandado a aprenderse de memoria la tabla periódica, ¿sí? Ahora, como la educación es virtual, ¿sí? Y es más compleja, ¿sí? Entonces es más compleja. No sé si su profe de química en el colegio les haya hecho aprenderse de memoria o no, ¿ya? Pero eso era indispensable, ¿sí? Yo creo que el rato en el que les dan el título de bachiller deberían tomarles como lección. A ver, díganme la tabla periódica en la familia A. Al que puede le dan el título y al que no, no. Sí, porque es una cosa bien básica, verán. Ya, entonces, para los electrones disponibles
se multiplicaría el número de átomos que haya de cada elemento por su respectiva familia, ¿ya? Los electrones compartidos se calculan como los totales menos los disponibles, o sea, los que están aquí arriba que ya calculamos, los totales menos los disponibles. El número de enlaces se calcula como los compartidos dividido para 2. Siempre se divide para 2. Siempre, ¿sí? Siempre, siempre, siempre se dividiría para 2. Y ustedes dirán, pero ¿y por qué para 2 y no para 3 o para 4? Porque como les dije, cada enlace químico siempre tiene 2 electrones. No importa cuál sea la procedencia, ¿no? Pero siempre tiene 2 electrones. Por eso se divide para 2. Y los electrones libres, solitarios o sin compartir se calculan como los disponibles menos los compartidos. Sí, y con eso aquí tienen las ecuaciones. Ya vamos a hacer un ejercicio, pero ahorita estamos revisando el procedimiento. Entonces, miren, el paso número 1, aquí antes de que me olvide. A ver, verán. El paso número 1 dice calcular la regla del octeto. No es opcional, verán. Esto de calcular la regla del octeto no es que yo calculo cuando yo quiero o cuando no quiero, no calculo. O ustedes dicen, yo soy de segunda y a mí mi profesora de primera matrícula no me obligaba a calcular la regla del octeto. Por eso es que están jalados. ¿Ya? Porque no les obligaban a calcular la regla del octeto. Yo sí les obligo a calcular la regla del octeto. ¿Sí? Y por eso yo tengo porcentajes de aprobación del 60%. ¿Sí? Porque yo ya sé qué es lo que es obligatorio aprenderse y lo que no, ya, les digo, no pasa nada. Pero esto es obligatorio. ¿Ya? Entonces, por ahí, Leandro, ¿sí? Tú que eres el representante del curso. Ojo, ¿no? Entonces, tú eres el testigo de las cosas que digo. Bueno, todos son testigos, pero el Leandro es su representante. Entonces, que quede bien claro que cuando ustedes van a graficar una estructura de Lewis, el paso número 1 es calcular la regla del octeto. No es opcional, es obligatorio. Yo no sé por qué cuando se lanzan a hacer los ejercicios no calculan la regla del octeto. Entonces yo digo, quieren jalarse el semestre. Cuando no calculan la regla del octeto, yo digo, son así de avesados, de caprichosos, que quieren jalarse el semestre. Por eso no calculan la regla del octeto. ¿Sí? Ya, entonces verán, calcularán la regla del octeto. Si quieren pasar el semestre, calcularán la regla del octeto. Bien, entonces, Inge, una pregunta. dime. La regla del octeto solo lo utilizamos cuando son las moléculas poliatómicas, ¿verdad? Sí, de hecho, buena pregunta. Esa es una muy buena pregunta. ¿Ya? De hecho, sí se podría calcular para las diatómicas. Pero solo que yo considero que ahí sería una pérdida de tiempo porque son bien facilitas de dibujar. Entonces solo contamos los octetos alrededor de cada una y se acabó. ¿Sí? Solo con contar es más que suficiente. Pero si ustedes quieren sentir seguridad, sí pueden calcular. Ya, solo que yo considero que es mucho el procedimiento para cuando son diatómicas. Pero ahí digamos que si tú quieres le puedes calcular. Pero cuando sean poliatómicas, ahí sí sería obligatorio. Obligatorio, obligatorio. ¿Sí? Ya. Entonces, mire. Vamos con el paso 2. El paso 2 dice, elegir el átomo central. Para esto seguir las siguientes recomendaciones. Verán, aquí esta regla está en los libros, pero a mí no me gusta. ¿Ya? Hay una regla que dice, el átomo central debe ser el elemento menos electronegativo o en su defecto el átomo que necesite ganar más electrones. ¿Ya? Entonces, esa regla está en los libros, pero es que es una regla media fea, porque casi nadie cumple esa regla. ¿Sí? Y más bien yo me he dado cuenta que los que suelen ser átomos centrales suelen ser el nitrógeno, el azufre, el fósforo y el carbono, que son altamente electronegativos. ¿Sí o qué? Porque son no metales, están cerca del flujo. Entonces, como que no cumple mucho eso de la regla de que son los menos electronegativos, ¿sí? Pero es que así está la regla, ¿ya? Entonces, no me gusta esa regla, les soy sincera. Más bien acuérdense de esto. Sí, ya saben, yo les digo así lo que va seguro, sí, lo que es seguro. A ver, acuérdense de esto. Por lo general, sus átomos centrales van a ser el nitrógeno, el azufre, el fósforo y el carbón. Garantizado, garantizado. Ya saben, eso viene con sello de garantía, puesto mi firma ahí, ¿sí? Entonces, ¿quiénes van a ser átomos centrales? Nitrógeno, azufre, fósforo, carbón. ¿Sí? Y nos vale la regla esta, ¿sí? Porque esa regla es medio absurda.
¿Sí? Entonces, más bien nos acordamos que los átomos centrales son estos y se acabó. Ahora miren, fíjense que dentro de este grupo no está el oxígeno. Si le ven ahí, no está el oxígeno. Entonces, ¿por qué? Porque el oxígeno, primero, es un elemento que es altamente electronegativo, es el segundo más electronegativo de la tabla periódica. Y segundo, que sí le podemos encontrar como centro, pero no en moléculas monocentradas, sino en policentradas, en donde sería un pseudocentro o un centro falso. Pues ahorita que no hemos visto todavía esto, ustedes dicen, ¿qué? A ver, ¿cómo dijo? Tranquilidad. Ya más adelante lo veremos y ahí les haré notar. Pero más bien quédense con esta generalidad. El oxígeno no puede ser átomo central, ¿ya? Yo le he puesto ahí como nunca. Yo estaba pensando en quitarle eso y ponerle como que casi nunca, o no sé, mejorar esa redacción, porque sí hay unas pequeñas excepciones que también las trataremos en este curso, pero de cierta manera, así como que general, yo le he puesto que nunca, solo para que se acuerden. Ya le van a poner al oxígeno en la mitad y digan, no, nunca se le pone al oxígeno en la mitad, ¿sí? Entonces yo por eso le he puesto ahí que el oxígeno nunca puede ser átomo central, para que se acuerden de eso y no lo hagan. Ahora, habrán otras moléculas en donde ya ni modo, pues nos tocó hacer eso, pero después de analizar muchas cosas. No es que de buenas a primeras yo cojo y pongo el oxígeno en la mitad. No, entonces no le pongan al oxígeno en la mitad. 3 dice, repartir el resto de los átomos, siguiendo las siguientes recomendaciones. ¿Ya? Los oxígenos por lo general suelen enlazarse al átomo central. No son el átomo central, pero son amigos del átomo central, suelen estar alrededor. 2 oxígenos nunca se enlazan entre sí, entonces amárrense las manos cuando quieran enlazarle un oxígeno a otro oxígeno. Eso no se hace, ¿sí? Pero hay una pequeña excepción que es cuando tenemos un tipo de compuestos que se llama peróxidos. Solo en ese caso sí se puede hacer eso, ¿ya? Los hidrógenos son átomos periféricos. Eso quiere decir que a los hidrógenos les gusta estar por afuera, ¿sí? Periférico significa que está por afuera. Entonces nunca le vamos a encontrar al hidrógeno como átomo central, por ejemplo. Imposible, ¿sí? Los hidrógenos suelen enlazarse a los oxígenos. Entonces los hidrógenos son como amigos de los oxígenos. Los hidrógenos no suelen enlazarse al átomo central, de manera general, pero sí se pueden enlazar si es que se trata de la familia 5A o de la 4A. Sí, por ejemplo, el fósforo, el nitrógeno, el carbono, el silicio, es muy común que sí se enlace el hidrógeno con el átomo central. Ahora, miren esta regla que está acá con color rojo, ¿sí? Con rojo dice, repartir los átomos de tal forma que en lo posible formen una imagen especular. Pero recordar que la imagen especular debe ser solo para los átomos, no con los electrones libres ni con los enlaces, ¿sí? Entonces, ojo, no, esto de la imagen especular van a buscar solo para la repartición de los átomos. Nunca busquen una imagen especular con los electrones porque eso sí que es imposible, ¿sí? ¿Ya? Entonces, solo para la repartición de átomos. ¿Qué quiere decir que sea una imagen especular? Espéculo, ¿sí? O especular viene de espejo, ¿sí? De espejo. Entonces, es una imagen que es la que obtenemos en un espejo. Entonces, nosotros decimos, cuando nos vemos al espejo, nos vemos tal como somos nosotros. Ya, mentira, ya, mentira. De todos los sentidos, eso es mentira. Pero bueno, quedémonos con el sentido físico. Cuando nosotros nos vemos en el espejo, nuestro reflejo es una imagen especular. O sea, es como, fíjense aquí en la mano. ¿Ya? Aquí tienen ustedes un espejo, ¿sí? Ponen la mano izquierda y el reflejo en el espejo es la mano derecha, ¿sí? Entonces no están viendo su mano izquierda. O la están viendo, pero le están viendo con la imagen, como quien dice, invertida o rotada, ¿sí? Entonces, si no me creen, vayan y cojan un espejo y hagan eso. Pongan la mano izquierda, observen el reflejo y es como estar viendo la mano derecha, ¿sí? Así de loco, ¿ya? Entonces eso es una imagen especular. Entonces cuando yo cojo la mano, que es la imagen real, con la imagen que está en el espejo, le sobrepongo en mi cerebro, no son superponibles. Eso es una imagen especular. Que lo que yo veo en la realidad con lo que veo en el espejo, al momento en el que los sobrepongo, no son superponibles.
Eso es lo que yo tengo que buscar con mis estructuras de Lewis. ¿Sí? Eso. Entonces dicen, ¿pero cómo? A ver, miren un ejemplo, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, un compuesto, que es el H2SO4, ¿ya? ¿Cómo se repartiría? Aquí solo tenemos un ejemplo, ¿no? Ya vamos a hacer más ejemplos de los buenos. Este es solo para hablar de la imagen especular. El átomo central es del azufre porque es uno de los recomendados. Los oxígenos no son átomo central, pero sí les gusta llevarse con los átomos centrales. Y los hidrógenos son periféricos y les gusta juntarse con los oxígenos. Ya, por eso están repartidos así. Pero siempre hay que buscar que sea una imagen especular. O sea, si yo pongo un oxígeno a la izquierda, debo poner uno a la derecha. Si pongo uno arriba, pongo uno abajo. O sea, intentar que todo sea súper homogéneo. No voy a coger y poner los 4 arriba. ¿Sí? Tengo que repartir en el espacio. ¿Ya? Entonces, si pongo uno arriba, uno abajo. Si pongo uno a la izquierda, uno a la derecha. Ahora, los hidrógenos, tengo solo 2 sitios. Puedo poner uno a la izquierda y uno a la derecha. O si alguien quería otra distribución, bien podría haber puesto uno arriba y otro abajo. ¿Ya? Es lo más homogéneo posible. Y sería una imagen especular. ¿Por qué? Porque si tenemos este eje que está en rojo, la parte que está a la izquierda es la misma que está a la derecha, pero como imagen especular. Fíjense que es exactamente lo mismo. Hidrógeno, oxígeno, oxígeno, azufre, oxígeno. Oxígeno, azufre, oxígeno, oxígeno, hidrógeno. Eso es lo mismo. Pero son imagen especular porque no son superponibles. ¿Sí? No son idénticas. Ahora, la mitad de arriba es igual a la mitad de abajo. En elementos sí, en distribución no. Y eso es lo que tenemos que buscar, es una imagen especular. Con respecto al eje tomatito, sería una imagen especular. Sí, y la mitad de arriba sería igual a la mitad de abajo, pero con imagen especular. ¿Sí? Ya. Entonces, ahora, ¿se va a lograr siempre tener una imagen especular? No. Pero en lo posible hay que intentar obtenerlo. ¿Sí? Entonces ahí es cuando yo les digo, no se vayan a rayar, porque ustedes se rayan. Dicen, no, profe, es que no puedo obtener la imagen especular y ahora es que no hay cómo. ¿Sí? Hay moléculas en las que ya no hay cómo, pues no hay cómo. ¿Y qué voy a hacer ahí? Voy a romper el átomo y dividirle al átomo en 5 partes solo para que sea especular. No, ya si no se puede, no se puede. Se hace el intento en lo posible. ¿Ya? Y no se olvide, lo especular es en la repartición de los átomos, no con los electrones. Ya vamos a dibujar los electrones, eso todavía ni dibujamos. Pero es que hay gente que también se raya, ya busca la imagen especular y se raya con eso y quiere que hasta los electrones sean especulares. Y digo, pero ¿cómo? Si los electrones están girando y moviéndose a toda velocidad, ¿cómo quiere que sean especulares? O sea, no hay chance. Lo especular es solo la repartición de los átomos en el espacio. ¿Sí? Ahora, paso número 4. Dibujar los electrones de valencia alrededor de cada átomo. Obviamente eso ya sería con el respectivo número de las familias. Formar los enlaces. Luego verificar la regla del octeto, es decir, verificar el número de enlaces y los electrones sin compartir. De eso que calculamos la regla del octeto, que era el paso número 1. Recién en el paso 6 estaríamos verificando el número de enlaces y los electrones sin compartir. El paso número 7 es verificar el cumplimiento de los octetos alrededor de cada átomo, es decir, contar los octetos. Y por último, acá tenemos una nota. Dice nota, los electrones libres siempre deben estar formando parejas de electrones. Lo que les había dicho a ustedes. A los electrones les encanta andar en parejas. Si ustedes les dejan solitos, gracias porque me facilitan el calificar su estructura de Lewis. Yo encuentro un electrón solito y de una esa estructura de Lewis está mal. Dicen, no, profe, pero es que acá también hay otros solitos y cumple la regla del octeto, cumple todo. Digo, pero están solitos. A los electrones no les gusta estar solitos, entonces esa estructura está mal. Entonces harán caso de eso, ¿no? Siempre déjenles como parejas. Bien, ahora sí. Vamos a poner en práctica esto que hemos visto. ¿Sí? Bien. Ahora, el procedimiento ya saben, lo tienen escrito ahí en su libro. Eso está ahí como respaldo para que cuando estén haciendo su deber digan a ver qué es lo primero que hay que hacer, qué es lo segundo, etcétera. Pero ya en la clase, a mí más bien me gusta concentrarme en explicar las cosas en las que necesitan realmente de mi apoyo, ¿sí? Entonces, miren, aquí yo voy a explicar cómo se harían las estructuras de Lewis. Entonces, pónganme atención, ¿ya? Entonces, aquí es una pausa
para que nos tomemos el cafecito. Ya, entonces hemos recargado energía para estas estructuras de Lewis. Bien, entonces, miren, el primer paso, ¿qué decía? Calcular la regla del octeto. Pero yo les decía, verán que eso no es opcional, eso es obligatorio. Si quieren pasar el semestre es obligatorio. Si quieren jalarse es opcional, ya, así le vamos a poner. ¿Sí? Entonces, para el que quiere pasar es obligatorio. Entonces, como yo sí quiero pasar, ya, entonces digo, a ver, dice, dibuje la estructura de Lewis de la siguiente molécula. H2SO4. Entonces digo, ¿este es diatómica o poliatómica? Poliatómica porque ya tiene de tres átomos en adelante, ya tiene 3. Poliatómica, correcto. Entonces, es obligatorio calcular la regla del octeto. Entonces voy a calcular los electrones totales, disponibles, compartidos, número de enlaces y sin compartir. Siempre en este orden. ¿Sí? No es que se calcule en desorden, no, es en este orden. ¿Cómo se calculan los electrones totales? Todos los átomos que dentro de esta molécula sean el hidrógeno, se cuentan cuántos hidrógenos hay. Hay 2, este subíndice 2 me indica que hay 2 hidrógenos, entonces pongo 2, multiplicado siempre por 2. ¿Por qué por 2? Porque el hidrógeno cumple el octeto de 2. Más todos los átomos que sean distintos al hidrógeno. Entonces digo, a ver, tengo un azufre y tengo 4 oxígenos. Entonces en total tengo 5. 5 átomos que son distintos al hidrógeno y a eso se les multiplica por 8. Siempre se les va a multiplicar por 8 porque cualquier átomo que sea distinto al hidrógeno sí cumple el octeto de 8. Entonces se multiplica por 8. Entonces 2 por 2, 4. 5 por 4, 8. Y 4 más, hay 5 por 8, 40, perdón. Y más 4 aquí sería 44. ¿Ya? Entonces en total 44. Los electrones totales son 44. ¿Sí? Vamos con los disponibles. ¿Cómo se calculan estos? Vamos viendo cuántos átomos hay de cada elemento y le multiplicamos por el número de la familia a la que pertenece. Entonces, miren, hidrógenos hay 2 y se le multiplica por 1 porque es de la familia 1A. ¿Sí? Más el azufre hay 1 y se le multiplica por 6 porque es de la familia 6A. Oxígenos hay 4 y se le multiplica por 6 porque también es de la familia 6A. ¿Sí? Entonces ustedes dirán, pero entonces podríamos poner que aquí eran 5 por 4. Sí, si quieren pueden ponerle así, pero ¿para qué? Mejor hay que ser lo más explícito posible. Elemento por elemento multiplicado por su número de la familia. 2 por 1 más 1 por 6 más 4 por 6. ¿Cuánto me da eso? 32. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se calculan los electrones compartidos? Ya, los compartidos son los totales menos los disponibles. 44 menos 32, que me da 12. ¿Ya? El número de enlaces son los compartidos siempre dividido para 2. Siempre sería dividido para 2, porque recuerden que cada enlace está formado por 2 electrones. ¿Sí? Entonces, 12 para 2 me da 6. Y los sin compartir siempre son los disponibles menos los compartidos. 32 menos 12, que me da 20. Esa es la regla del octeto. Entonces ya saben, el que quiere pasar el semestre, calcula la regla del octeto. El que no quiere, jalado. ¿Sí? Jalado. Ya, entonces, ojo, se calcula la regla del octeto. Ahora, ¿para qué sirve esta regla del octeto? Ya van a ver la utilidad que tiene. Es súper poderosa esa regla del octeto. De todos los valores que sacamos, los 2 últimos, les juro que son los más importantes, los que les van a salvar el semestre. Por eso les he pintado yo aquí, porque son esos 2 valores, me van a decir si lo que yo estoy dibujando está bien o está mal. Sí, son mis parámetros de calidad, me van a decir si lo que yo he dibujado está bien o está mal. ¿Ya? Entonces, vamos a fijarnos primero en las estructuras que están mal hechas. Aquí dice en su libro, yo le dibujé así, ¿no? Le organicé la información así. Hice unas 2 estructuras que están mal hechas y la que está al lado de la tablita está bien hecha, ¿sí? Ya, pero ustedes dirán, ¿pero cómo es eso? ¿Por qué está así? Lo que pasa es que, miren, en las estructuras de Lewis hay que equivocarse con gusto, ¿sí? Dejar el miedo de lado a equivocarse y equivocarse con gusto, porque así se aprende, ¿sí? Nadie dice que nuestras estructuras de Lewis nos van a salir a la primera, ¿sí? Y dejarán la frustración de lado. Si es que ustedes se frustran fácilmente, dejarán la frustración de lado, ¿sí? Ahí se toman su cafecito y que se les pase la frustración, ¿ya?
Pero es que en las estructuras de Lewis se van a equivocar y van a tener que borrar varias veces y probar hasta que les salga. Entonces hay que ser bien pacientes. ¿Ya? Si no toman café, aunque sea tómense una agüita de valeriano. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, esas son mis recomendaciones. Hay que ser pacientes. Entonces, miren, equivocarse aquí es lo mejor. Entonces, yo voy a empezar por las estructuras que están mal hechas y cuando ya le hayamos pulido, hayamos comprobado todo, entenderemos por qué la que está al lado de la tabla es la que está bien hecha. ¿Ya? Pero entonces vamos por partes. Bien. ¿Cómo reparto esto en el espacio? El paso número 2 es elegir el átomo central. ¿Quién es el átomo central aquí? ¿El hidrógeno? No, porque solo puede ser periférico. El oxígeno, no, porque los oxígenos de preferencia no están como átomo central. El azufre, sí, porque era uno de los recomendados. Yo les recomendé que si tienen el azufre, nitrógeno, fósforo o carbono, le pongan de una. Y aquí está el azufre, buenísimo, de una le pongo. ¿Ya? Ahora, los oxígenos son amigos del azufre, de los átomos centrales. Entonces estarían gustosos de estar enlazados con el átomo central. Les reparto como imagen especular, uno arriba, uno abajo, uno a la izquierda, uno a la derecha. Luego tengo los hidrógenos. ¿Dónde les dibujo? En la periferia. ¿En dónde? Uno a la izquierda, uno a la derecha. Es una opción. Si alguien quería, también podía dibujar uno arriba y otro abajo. Ahí sí es cuestión de gustos, ¿no? Como ustedes quieran, pero que esté bien repartido. Lo que sí no podrían hacer es, por ejemplo, poner un hidrógeno acá a la izquierda y uno arriba, porque eso ya no es imagen especular. O poner uno a la derecha y poner uno abajo, tampoco. Entonces, si ya ponen uno a la izquierda, pongan uno a la derecha, o si ponen uno arriba, pongan uno abajo, ¿ya? Lo siguiente es dibujar los electrones de valencia de las respectivas familias, intentando ya formar un enlace, ¿no? O sea, ya distribuyéndoles como pensando en el futuro. Como pensando, aquí se va a formar un enlace, acá parece que también se va a formar enlace, o sea, pensando en el futuro, ¿ya? Bien, entonces miren, el hidrógeno es de la familia 1A, un electrón. El oxígeno es de la familia 6A, 6 electrones. Acá también tiene 6, 6, 6. Y este azufre que también es de la 6A tiene 6. Yo les he dibujado como yo creo que podrían llegar a formar enlaces. Todavía nadie me ha dicho si estoy bien o estoy mal. Pues yo solo sigo mi instinto de dibujo y cojo y quiero dibujar así porque yo creo que aquí formarían enlaces y también pienso que acá se formarían enlaces así. Entonces, como estoy probando, no hay ningún problema. Ahora lo que sí, miren, sigan mis recomendaciones. Cojan un color para cada átomo, para que les sea más fácil de contar. Entonces yo he escogido el color rojo para los oxígenos y el color morado para el azufre o para el hidrógeno que está lejos, ¿sí? Si es que habría estado cerquita, le habría puesto otro color, pero como está lejos, sí se entiende, ¿ya? Entonces, yo he escogido dos colores, así mismo tienen que hacer ustedes en su deber, ponerle colores a los electrones, porque eso les va a ayudar a contar y que no se equivoque. Entonces, digo, ok, como ya parece que está bien mi estructura, donde yo vea dos electrones, voy a poner enlace simple, ¿no es cierto? Enlace simple, 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 simple. Y aquí parece que se me han formado dobles. Aquí simple, 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 pero sería doble, ¿no es cierto? Y digo, ay, qué bonita que me quedó esa estructura. Está chéverísima. Ya está, ya. ¿Sí? ¿Para qué calculé la regla del octeto? No sé si ya me salió la estructura, está chéverísima. Seguro es que está bien. Para algo está ahí la regla del octeto. Para verificar si eso que está chéverísimo está, o sea, cumple con la teoría o no. Porque bonito está bonito. Pero ¿cumple o no cumple con la teoría? Entonces veamos. Cuando yo calculo mi regla del octeto, estos dos últimos valores me van a servir para saber si lo que yo dibujé está bien o está mal. Ustedes dirán, pero ¿cómo? Es que miren, aquí les dice que conforme con la teoría, ustedes deben tener 6 enlaces. Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Digo, no, pues me pasé. O sea, me pasé. No está bien mi estructura. Es verdad, no está bien. Si quieren, comprobemos el otro valor también. Los electrones libres dicen que deben haber 20. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Y los que me faltan, estaba bonita la estructura, pero está mal. Porque ustedes deben tener 6 enlaces y 20 electrones solitarios.
y tienen 8 enlaces y 16 electrones solitarios. No está bien. Entonces, ¿y ahora qué hago? Otra vez borrar y empezar otra vez. ¿Ya? Pero para que no empiecen desde cero, yo sí les puedo enseñar a corregir, a identificar en dónde puede estar el error, dónde pueden mejorar. Por lo general, no verán que no estoy diciendo que esto es siempre, sino escuchen. Por lo general, cuando no me coincide lo que yo tengo calculado en la regla del octeto con lo que yo he dibujado, entonces quiere decir que hay enlace dativo. Sí, cuando no me coincide lo que yo dibujé con lo que calculé, quiere decir que debe haber por ahí algún enlace dativo. ¿Y qué era el enlace dativo? El enlace dativo era el enlace en el que uno da y el otro recibe. El uno da y el otro recibe. Y si ustedes se fijan, como nosotros somos bien sanos, siempre intentamos dibujar electrones compartidos, o sea, enlaces normales, en los que 50%, 50%. Miren, dos colores, dos colores, dos colores, dos colores, dos colores, dos colores. ¿Sí? Porque somos bien sanos, entonces decimos 50%, 50%. Pero estoy viendo que no me cuadra. Entonces digo, chuta, aquí hay enlace dativo. Y el enlace dativo era en el que uno da y el otro solo recibe. ¿Dónde habrá enlace dativo aquí? Por lo general, donde están los enlaces dobles. En lugar de dibujarle como enlace doble, dibujémosle como dativo. Pero entonces, ¿eso qué implica? Implica que solo el azufre va a poner su par de electrones y estos electrones que estaba poniendo en el oxígeno le regresamos y le decimos, ¿sabes qué? No necesito tus electrones, quédate nomás, yo pongo lo que necesitas. Y entonces eso se dibujaría como una flechita. Fíjense cómo está dibujado acá cuando ya le arreglamos. En lugar de poner enlace doble, le ponemos flechita, que significa que estos dos electrones del azufre están yéndose para la unión con el oxígeno. Y el oxígeno entonces ya no pone nada y por eso tiene sus electrones acá arriba. 2, 4 y 6. ¿Sí? Y lo mismo pasa con el azufre y el oxígeno abajo. Entonces, como aquí hay doble enlace, digo, aquí voy a poner dativo, a ver si es que se arregla la cosa. Entonces pongo dativo aquí, le devuelvo los dos electrones al oxígeno y vuelvo a verificar. No me queda más que volver a verificar. Entonces, enlace 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cumplió. Digo, es que bueno, ya cumplió. Pero ojo, no porque ya cumplió eso, cumple lo demás. Hay que siempre verificar todo. Ahora me dice electrones sin compartir. ¿Cuántos? 20. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Ya me cumplió. Me cumplió con las dos cosas. Estoy súper feliz porque ya me cumplió con las dos cosas. ¿Sí? Y ahí sí digo, esta estructura va por buen camino. Va por buen camino porque ya cumplió. Pero entonces eso quiere decir que ya está bien. No, solo estoy diciendo que va por buen camino. Todavía me hace falta algo más para verificar si mi estructura está bien o mal. Porque hay estructuras que cumplen con esto, pero que no cumplen con lo siguiente, que es contar los octetos. A veces hay estructuras que no cumplen con lo de contar los octetos. Así que por eso también verifiquen eso siempre. ¿Ya? Entonces vamos a verificar. Mire, entonces el hidrógeno es de la familia 1A, ¿no es cierto? Pero ya cuando comparte debe llegar a los octetos de 2, porque es del hidrógeno. Entonces cada enlace tiene 2 electrones. Entonces yo he puesto estos circulitos para contar todo lo que está alrededor del hidrógeno. Entonces, ¿qué hay alrededor del hidrógeno? Un enlace, que son 2 electrones. ¿Ya? Entonces cumplió el octeto. Este oxígeno de acá tiene 2, 4, 6 y 8 porque cada enlace son 2 electrones. 2, 4, 6, 8. Este azufre tiene 2, 4, 6, 8. Este oxígeno, 2, 4, 6, 8. El oxígeno de acá arriba, 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8 y este hidrógeno 2. Todos cumplieron los octetos. Entonces ahora sí, mi estructura de Lewis está bien. ¿Por qué sé que está bien? Porque cumplió con las verificaciones de la regla del octeto y también porque cumplió con contar los octetos. ¿Sí? Yo conté los octetos y alrededor del hidrógeno había 2 y alrededor de los demás 8. ¿Sí? Y ya está. Entonces, moraleja. En las estructuras de Lewis hay que tener santa paciencia, porque no nos va a salir la estructura perfecta a la primera. Hay que equivocarse, ¿sí? Entonces analícenle, véanle, respiren, ya démosle para eso 2 minutitos
Intenten analizarle y después de los 2 minutos respondo sus preguntas, ¿ya? Pero ahorita primero quiero que analicen por ustedes. Bien, ahora sí, ¿qué pregunta tiene? Yo hice una pregunta. Dime. Inge, ¿por qué no forma 8 electrones del azufre con el oxígeno en forma horizontal? Sí forma. Ah, no, es que no es por ejes, o sea, no es que es en forma vertical o en forma horizontal, es alrededor, ¿sí? O sea, mira, el azufre tiene 2, 4, 6 y 8. O sea, no es que debe formar en vertical y en horizontal, no. Todo lo que está alrededor debe sumar 8. ¿Ya le viste? ¿Sí me cachaste? Sí, Inge. Sí. Ya. Bien, ¿alguna otra pregunta? No, no hay preguntas. No, ya, entonces vamos con lo siguiente. Igual verán que esto es práctica, entonces muchas de las dudas que ustedes puedan tener, ahorita capaz no les surge ninguna duda, ¿sí? A lo mejor, pero más adelante cuando estén haciendo una estructura diferente les puede surgir la pregunta. Y está bien, ¿sí? Y está bien porque así se aprende en esta parte. ¿Ya? Entonces acá vamos a aprender lo de los iones. Pero antes de eso, primero hay que hablar acerca del deber. Aquí en la clase de hoy día van a tener 2 deberes, ¿sí? Realmente es un solo deber, pero yo lo separé en 2 deberes porque quiero ser lo más ordenada posible para no crear caos en su cabeza, ¿sí? Porque yo intento ser lo más ordenada posible, ¿sí? Siempre es mejor ser ordenado, ¿ya? Entonces, mire, el primer deber de la clase de hoy día es acerca de la estructura de Lewis de los compuestos. Aquí tienen ustedes que completar esta tablita.
Ya, leerán lo que dice, verán. Vamos a leer clarito, dice. Completar la siguiente tabla. Para esto, dibujar las estructuras de Lewis de los siguientes compuestos siguiendo el ejemplo que se encuentra en la tabla. Es decir, empezar por calcular la regla del octeto, que ya deben estar claros en eso. Luego hacer una estructura con puntos y finalmente otra con enlaces. Importante, elegir un color para cada elemento y pintar los electrones de valencia con ese color. ¿Sí? Entonces, miren. Voy a empezar explicando el ejemplo que tienen acá como en la letra K, en el literal K, porque en este sí requieren de mi ayuda, ¿sí? Y de paso también les sirve de ejemplo para que puedan hacer su deber. Entonces, miren, les da este compuesto que se llama ácido sulfocianídrico, ¿ya? Entonces digo, ¿qué tipo de compuesto es? Un compuesto es una molécula diatómica o poliatómica. Poliatómica porque tiene 4 átomos, ¿ya? Sería poliatómica. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Calcular la regla del octeto. Yo aquí he puesto solo los resultados, pero ustedes tienen que poner todo tienen que poner, ¿ya? Yo me he olvidado de editarle esto, ya para el siguiente, ahorita me acordé, para el siguiente semestre ya esto tiene editado todito, puesto todo el cálculo, ¿sí? Tal vez por el tiempo no le puse, pero ustedes sí tienen que poner, ¿no? Igual eso sí explico ahorita, ¿ya? Entonces, miren, electrones totales, ¿cuántos serían? Todos los que sean iguales al hidrógeno multiplicados por 2, más todos los que sean distintos al hidrógeno multiplicados por 8. Hidrógenos hay 1 por 2, más hay un azufre, un carbono, un nitrógeno, en total hay 3, 3 por 8, 24. 24 más 2, 26. Por eso los totales serían 26. Disponibles, cada uno de los átomos multiplicado por su número de familia. 1 por 1, 1. 1 por 6, 6. 1 por 4, 4. Y 1 por 5, 5. Entonces sumamos 1 más 6, 7, más 4, 11, más 5, 16. ¿Sí? Total 16. Compartidos. Los totales menos los disponibles. 26 menos 16, 10. Enlaces. 10 dividido para 2, 5. Sin compartir, 16 menos 10, 6. ¿Ya? Entonces ahí está el cálculo. Ustedes pondrán todo, ¿no? Yo he puesto ahí solo los resultados, pero hay que poner todo. Ahora, ¿cómo le dibujamos? Hagan esto por favor en una hoja de borrador, ya, o sea, no hagan directo en su deber porque si no me van a mandar el deber ahí con huecos la hoja, ¿sí? Con lágrimas también, que se les ha de hacer ahí hueco la hoja. Ya, no me manden con mancha su deber, ¿sí? Pueden repasar, pueden hacer hueco la hoja, pueden llorar encima de la hoja, pero en la de borrador, ¿sí? Ya cuando les haya salido, ahí porfa me mandan en el deber, o sea, le ponen en la hojita para el deber, ¿ya? Entonces, ¿cómo tendrían que distribuir? Entonces dicen, a ver, ¿el hidrógeno puede ser átomo central? No, porque es periférico. Azufre, carbono, nitrógeno. Hijo, y ahora estos tres son los que son recomendados para ser átomo central. Entonces, ¿quién sería el centro? ¿El azufre, el carbono o el nitrógeno? Les ayudo yo con esta estructura porque es un compuesto químico en el que el sulfocianuro, esto es un ion, sulfocianuro, nunca se separa. ¿Sí? Siempre se le escribe en ese orden, azufre, carbono, nitrógeno. Por eso les ayudo, porque si no, suelen decir, ¿y ahora cuál le pongo como átomo central? Y está bien preguntarse eso. Pero yo les digo que esta estructura, cuando tiene ese ion, siempre se escribe en ese mismo orden, azufre, carbono, nitrógeno. ¿Ya? Entonces, dibujamos los electrones de cada familia alrededor de cada átomo. Hidrógeno 1, azufre 6, carbono 4, nitrógeno 5. Y yo les he dibujado ya pensando en que van a formar enlaces. Ahora miren, acá les doy las recomendaciones que a veces yo les suelo dar por experiencia. No es que esto esté escrito en algún lugar, no nada, sino que ya es experiencia. Miren, los hidrógenos suelen tener solo enlaces simples. Los carbonos 4, los oxígenos 2 y los nitrógenos 3. Son cosas que nos vamos a topar bastante. Entonces yo ya les adelanto y luego ustedes podrán ir comprobando eso con la experiencia. Entonces yo les he dibujado a los electrones así, ya pensando en que van a formar enlaces y formarían enlaces simple, simple y aquí triple. Entonces miren, el carbono está rodeado de 4, el nitrógeno de 3, el hidrógeno 1, que son las recomendaciones que yo les doy, ¿sí? Ahora veamos si es que está bien o no, porque recomendación y todo, pero ¿será que está bien o no? No sabemos, veamos. Entonces miren, aquí dice que enlaces yo debo tener 5. ¿Cuántos tengo? 1, 2, 3, 4 y 5. Correcto. Electrones solitarios 6. 2, 4, 6. Correcto.
Entonces, ¿ya está mi estructura? No, todavía. No canten victoria todavía. Hay que contar los octetos. ¿Cuántos electrones tiene este? El hidrógeno, 2. El azufre tiene 2, 4, 6 y 8, porque cada enlace son 2. Entonces tiene 8. El carbono tiene 2, 4, 6, 8. Y el nitrógeno tiene 2, 4, 6, 8. Todos cumplieron los octetos. Entonces ahora sí mi estructura está bien. ¿Sí? Ahora sí está bien. ¿Ya? Preguntas de esta estructura. Ya, preguntas de esta estructura. ¿No? Ya, entonces miren, en su deber, todas estas estructuras van a tener que hacerlas primero calculando la regla del octeto, luego una estructura con los puntitos con colores y otra estructura en la que ya se han unido los enlaces, ¿sí? Para todas, para todas, para todas. Acá en el literal A les ayudo diciéndoles que este H2O2 es un peróxido. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que en las reglas nos decía que los oxígenos nunca se enlazan entre sí, a no ser que se trate de un peróxido. Entonces aquí sí podrían enlazar los oxígenos. De hecho, tienen que hacerlo porque se trata de un peróxido. Entonces, por eso les pongo entre paréntesis, porque ustedes todavía no saben nomenclatura. Entonces, se les podía pasar eso. Pero para que no se les pase, les he puesto ahí que se trata de un peróxido. ¿Ya? Bien. Y ya. Y suerte. Sí, suerte y paciencia. Es lo único que les puedo desear. Suerte y paciencia, ¿sí? Porque como les digo, esto es paciencia. Probar, 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 equivocarse, probar hasta que les salga y eso con el tiempo les va a ayudar a que puedan hacer las estructuras más rápido. Pero no hay ningún problema si lo hacen lento tampoco, porque la cosa es que les salga, ¿ya? Entonces hacen ahí su deber. Ya, ahora, los iones. Vamos con los iones, porque hoy tienen dos deberes. Entonces, el uno es de los compuestos neutros y el otro es de los iones. Por eso he separado en dos deberes, para que no me mezclen las cosas. Ya, entonces, miren. Ahora vamos a ver cómo se hacen las estructuras de Lewis de los iones. Recuerden ustedes que los iones son especies que han perdido o han ganado electrones. Y esa simbología, o sea, dentro de la simbología de las estructuras de Lewis, debe haber un símbolo o alguna manera en la que nos diga que dónde está la ganancia y dónde está la pérdida de los electrones. De ley tiene que pasar eso. Entonces, ¿cómo se simboliza eso? Fácil, miren, a ver, empecemos por los cationes. Los cationes, ¿cómo se forman los cationes? Son especies que han perdido electrones. Entonces, en el dibujo que vamos a hacer, debe verse la pérdida de electrones. Debe evidenciarse la pérdida de electrones, ¿ya? Entonces, acá les comento que cuando hagan la estructura de Lewis, el que va a perder los electrones siempre va a ser el átomo central. No cualquier átomo, no el que ustedes quieran. Cuando vayan a hacer perder electrones, tiene que obligatoriamente ser el átomo central. ¿Sí? Ya. Eso está escrito y resaltado acá, ¿no? Luego, el dibujo de la estructura de Lewis tiene que venir en un corchete, no en una llave, no en un paréntesis, en un corchete. Los corchetes son estos que son así cuadraditos. Y la carga se dibuja en la parte superior derecha del corchete, aquí, con su respectivo signo, positivo o negativo. Y por último, ojo, los electrones que se perdieron no se dibujan, pues porque ya se perdieron. Como decir, le preguntan a alguien, ¿tienes abuelita? Sí, ¿dónde vive? No, es que está muerta. No, entonces que ya no tienen abuelita. ¿Sí? Si no tienen abuelita, no tienen, pues. No van a decir, sí tengo, pero está muerta. No, porque no tienen. Todos tenemos abuelita. Así no le hayamos conocido, obviamente todos venimos de un árbol genealógico, ¿no es cierto? Todos, obviamente, tenemos abuelita.
Pero si me vienen a preguntar si tengo abuelita, obviamente me están preguntando si está viva, ¿sí? Entonces, si me preguntan a mí eso, respondería sí o no, pensando en si está viva o está muerta, ¿sí? Ya, entonces, ¿por qué les digo esto? Porque aquí dice que los electrones perdidos no se dibujan. Entonces, si ya se perdieron, ¿qué hacen dibujándoles? Si ya se perdieron, pues, ¿por qué les dibujan? Están perdidos, ya no hay, ya no existen. ¿Por qué les dibujan? Ya, recordaránse de eso, porque es en serio que se pierden y les dibujan. Sí, yo digo, ¿pero por qué? No entiendo, ya, pero entonces acordaránse de eso. Ahora, miren, hagamos un dibujo, pues, de una estructura para que vean cómo sería, ya. Empezamos calculando la regla del octeto. Totales disponibles compartidos, número de enlaces y sin compartir, ¿ya? Los totales, todos los que sean el hidrógeno multiplicados por 2. ¿Cuántos hay? 4. 4 por 2. Más todos los que sean distintos al hidrógeno multiplicados por 8. 1 por 8. En total, 4 por 2, 8. Más 1 por 8, total 16. ¿Ya? Ahora, hasta ahí todo normal. Ahora, los disponibles. Nitrógenos hay 1, 1 por 5. Más hidrógenos hay 4 por 1. ¿Ya? Porque es por el respectivo número de la familia a la que pertenece. Entonces, 1 por 5, 5. Más 4 por 1, 4, que eso me daría 9. Pero aquí viene la diferencia. Mire, cuando hacemos la estructura de Lewis de una molécula neutra, ahí no ha habido ni ganancia ni pérdida de electrones. Cuando hay un catión, sí hay pérdida de electrones. Entonces, ¿qué hago? Al momento en el que estoy calculando los disponibles, en el total, le resto la carga. Siempre le resto la carga, no importa si es anión o catión. Acuérdense, le restan la carga. Entonces sería 9 menos la carga, que sería más 1. Siempre le restan la carga. Menos, más 1, y hacen ley de signos. Menos y más, menos. Entonces 9 menos 1, 8. Y eso acordaránse de hacer siempre en los iones. Sí, porque en los iones existe pérdida o ganancia de electrones. Entonces hay que hacer esto en los electrones disponibles. Todo lo demás es igual. ¿Ya? Todo lo demás es igualito. Bien, entonces, los compartidos. 16 menos 8, que me da 8. Enlaces, 8 dividido para 2, que me da 4. Y electrones sin compartir, los disponibles menos los compartidos. 8 menos 8, 0. ¿Ya? Y estos dos últimos valores me servirían para comprobar si lo que hice está bien o está mal. ¿Ya? Entonces, ahora sí. Vamos a poner acá arriba la que está bien y acá abajo las que están mal. Que no pasa nada, que están mal hechas, pero es normal, ¿sí? Entonces, miren, empiezo abriendo corchetes. En la parte superior derecha dibujo la carga, ¿sí? Abro los corchetes, dibujo la carga. Pongo el átomo central. ¿Quién sería el átomo central? El nitrógeno, porque los hidrógenos no pueden ser nunca átomos centrales. Entonces pongo el nitrógeno. Los hidrógenos irían enlazados alrededor. Uno arriba, uno abajo, uno a la izquierda, uno a la derecha, para que sea la mejor imagen especular. ¿Sí? Y ahora dibujamos los electrones de cada familia, los electrones de valencia. Los hidrógenos, un puntito porque son de la familia 1A. Los nitrógenos, 5 puntitos porque son de la familia 5A. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ya les pongo de cierta manera para que formen enlaces. Entonces me queda enlace, 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 enlace. Y digo, ay, qué bonita, ya está ahí muy bien mi estructura. Me salió chéverísima. Comprobemos si es que está bien o está mal. Aquí dice enlaces 4. 1, 2, 3, 4. Buenísimo, cumplió. Libre 0. 0, pero ¿y este? ¿Y este moradito que me ha quedado por ahí? ¿Qué le pasó a ese? Me dice que libres no hay y aquí yo tengo este. Es que este es el que se perdió. La carga me está indicando que se perdió un electrón. Este, que es del átomo central, es el que tiene que salir, porque acuérdense que en los cationes el que pierde electrones es el átomo central. Entonces este es el que se va. Entonces no tengo por qué dibujarle. Ya se fue, se perdió. Aquí no hay por qué dibujarle. Por haberle dibujado es que está mal mi estructura de Lewis. Entonces ustedes dirán, no, pero es que lo que pasa es que tiene que tener 5, porque el nitrógeno es de la familia 5A. Sí, es verdad, debe tener 5, pero justamente le dibujamos 5 y 1 es el que pierde para que esto se quede cargado positivamente. Entonces este no va, no se le dibuja. ¿Cómo me queda mi estructura? Como le están viendo acá arriba. Enlaces 4, 1, 2, 3, 4. Libre 0, libres no hay. ¿Sí?
Y contemos los octetos. Hidrógeno 2, hidrógeno 2, hidrógeno 2, hidrógeno 2, correcto. Nitrógeno 2, 4, 6, 8. Todos cumplieron los octetos y está muy bien. Entonces, esta estructura de acá ya está súper bien porque no le dibujamos al electrón que se perdió. ¿Quién es el que siempre va a perder electrones? El átomo central. El que pierde es el átomo central. ¿Sí? Bien, analícenle, véanle y preguntas. Ya, preguntas de este tipo de compuestos. No de compuestos, de estas estructuras de cationes. Y en caso de que sea un anión, Y ahí ya vamos para los aniones porque esos tienen otro procedimiento, ¿ya? Bien, entonces, por cuestiones de tiempo, vamos para los aniones. Sí, ya saben que esto está en el libro, entonces, y está muy explicadito y tienen los ejemplos y todo lo demás, ¿ya? Yo en clases más bien prefiero darles esos consejitos que no están escritos, ¿ya? Y recalcar también las cosas que son importantes. Entonces, ahora miren, en el caso de los aniones, que son los iones que tienen carga negativa, ojo que aquí ya no hay pérdida de electrones, sino que aquí hay ganancia de electrones. Entonces, de alguna manera, hay que simbolizar la ganancia de los electrones. ¿Cómo se simboliza eso? Con un símbolo especial. Los electrones ganados se dibujan con una X, no con un asterisco, no con una cruz, no con una carita feliz y cosas que ustedes inventan. Es una X. Ya, los electrones ganados se dibujan con una X. ¿Y por qué? Porque de alguna manera hay que simbolizar que esos electrones no estuvieron ahí desde un principio, sino que vinieron de algún otro lado. Ya, no quiere decir que sean electrones diferentes, porque los electrones son todos iguales, pero quiere decir que su origen vino de otro lado, ¿sí? O sea que ese electrón inicialmente no estuvo ahí. Entonces por eso se le dibuja con una X. Y ahora miren lo interesante de esto. Los electrones ganados, ¿a quién se le dibuja? A los átomos periféricos. Al central se le quitaba, pero a los periféricos se le entrega, ¿sí? Tendrán eso en cuenta. A los átomos centrales se les quita y a los periféricos se les entrega. Entonces acá vamos a tener que dibujar estas X en los átomos periféricos. ¿Y todas le dibujamos en un solo átomo periférico? No, hay que ser buenas madres, ¿ya? O sea, repartir lo más homogéneo posible, para el uno, para el otro y para el otro. No coger y amontonarle a un solo átomo todos los electrones ganados. No, hay que intentar ser equitativos. Para uno, para otro, para otro, ¿sí? Hay que intentar ser equitativos, ¿ya? No serán montoneros, ¿ya? Les digo eso porque luego cuando yo califico, veo que son montoneros. 3 electrones ganados en un solo átomo. ¿Ya? No, tienen que ir de a poquito, ¿sí? Entonces, veamos un ejemplo. Me dice aquí, dibuje la estructura de Lewis del siguiente ion, CO3 menos 2. Entonces digo, es verdad, esto es un anión. Entonces, calculamos la regla del octeto porque sería poliatómico. Entonces, electrones totales. ¿Cuántos electrones hay iguales al hidrógeno? Ninguno. Yo no veo ahí ningún hidrógeno. Digo, chuta, ¿y ahora cómo calculo la regla del octeto si no hay hidrógeno? Ya, pues es que como no hay, sería 0 por 2, pues, porque no hay hidrógeno. 0 por 2. ¿Cuánto me da eso? 0. ¿Sí? Entonces no me hago lío, ¿no? 0 por 2, 0. Más, ¿cuántos hay que sean distintos al hidrógeno? Un carbono y 3 oxígenos. Entonces en total hay 4.
4 por 8, 32. ¿Ya? Entonces sería el total. Disponibles, 1 por 4 más 3 por 6. Eso me da en total 22. Pero como es un guión, siempre tengo que restarle la carga. No se vayan a olvidar de eso, ya que siempre hay que restar la carga. ¿Ya? Entonces sería menos, menos 2. Menos y menos me da más. Y me daría 24. ¿Ya? Y todo lo demás es igualito. Los compartidos serían 32 menos 24, que eso me da 8. Los enlaces serían 8 dividido para 2, que me da 4. Y los de electrones sin compartir serían 24 menos 8, que eso me da 16. ¿Ya? Los dos últimos valores me servirían para comprobar si lo que he dibujado está bien o está mal. Entonces ahora vamos a dejar en la parte de arriba lo que está bien y vamos a empezar con las equivocaciones. No pasa nada acá, hay que ser pacientes. ¿Ya? Entonces nuevamente, como esto es un ion, abro un corchete. En la parte superior derecha pongo la carga. Elijo quién va a ser el átomo central entre el carbono y el oxígeno. El carbono de ley, pues es uno de los recomendados. Y además de que al oxígeno no le gusta ser átomo central. Entonces, aquí sería el carbono y alrededor los oxígenos. ¿Por qué? Uno a la izquierda, uno a la derecha, uno arriba, para que sea imagen especular. Si querían, también podían ponerle uno a la derecha, uno a la izquierda y el oxígeno abajo. ¿Sí? O poner uno arriba, uno abajo y uno a la izquierda. O sea, hay distintas formas, pero es imagen especular. ¿Ya? Ahora, dibujamos los electrones de cada familia. El oxígeno es de la familia 6A, debe tener 6 electrones. Entonces aquí tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 2, 4, 5 y 6. 2, 4, 5 y 6. Y les he dibujado así porque no sé, pues yo pienso que tal vez a lo mejor así se formarían enlaces. ¿Será que sí? ¿Será que no? Ya tendremos tiempo de comprobar. Entonces le he dibujado así y pongo los enlaces en donde hay 2, ¿no es cierto? 2, aquí serían raya, 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 raya. Entonces tengo aquí enlace, 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 enlace. ¿Ya? Ahora, comprobemos pues si está bien o no nuestra estructura. Enlaces 4. 1, 2, 3 y 4. Correcto. Libres 16. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14. Digo, chuta, 14. Necesito tener 16. Y ahora, ¿qué falta? Los electrones ganados. Esta carga de aquí me está diciendo que hay 2 electrones ganados y que eso hay que dibujar. ¿Cómo se dibujan los electrones ganados? Con una X. ¿Y en dónde le dibujo? Solo en los átomos periféricos, o sea, en cualquier oxígeno. Pero no en cualquiera, sino en el que necesite esos electrones para poder llegar al octeto. Y no hay que ser montoneros. Entonces digo, ¿será que le pongo esos 2 electrones a este de aquí, al que está arriba? Pero es que este ya tiene el octeto. Fíjense que este tiene 2, 4, 6 y 8. ¿Para qué quieren darle más si ya tiene el octeto? Entonces este no necesita. Vamos al de acá. Este tiene 2, 4, 6, 7. Ah, a este le puedo poner una X porque con eso cumple el octeto. Entonces le pongo una X. Y ahora este de acá tiene 2, 4, 6, 7. Y a este también le pongo una X para que sea 8. Entonces estos 2 electrones que están simbolizados con una X es porque se han ganado aquí 2 electrones. ¿Sí? Entonces se ganaron 2 electrones, están simbolizados aquí. Y ya cumplen los octetos. Miren. Primero enlaces 1, 2, 3 y 4. Cumple. Libres 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Cumple. Y ahora cuento los octetos. 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8 y el carbono 2, 4, 6, 8. Se cumplió todo. Y aparte también fíjense que cumple con esos pequeños consejitos que les di. Los carbonos se rodean de 4 enlaces. Miren, 1, 2, 3 y 4. Y los oxígenos por lo general se rodean de 2. 1, 2. Y estos se quedaron con un hito. Pero no pasa, es como un máximo que tienen de 2. Pero tiene aquí un hito, no pasa nada. ¿Sí? Entonces, de todas las maneras posibles, ha cumplido esta estructura y esta ya está bien. ¿Sí? Entonces, preguntas de esta estructura. Inge, ¿Sí? una pregunta, pero bueno, no sé si es obligatorio o no. ¿Hay que hacer el circulito ese de color en las gráficas que tenemos que hacer o no?
Perdón, no te escuché. Hay que hacer el circulito de color en el deber. O sea, digamos, Ah. ese circulito verde, el azul, pero Ya. con diferentes colores. ¿O no? No, este les pongo yo en clase solo para que sea más fácil que le contemos los 8 electrones. No es necesario que ustedes le pongan. Si es que quieren pueden ponerle, ¿no? Si es que se les hace fácil para contar. Pero si no, no. No es obligatorio poner ese circulito. Inge, disculpe, y en los peróxidos, ¿cuál sería el átomo central? Esa es una buena pregunta. En los peróxidos no habría un átomo central. Le voy a poner dónde está. No, ese era el del deber, era, ¿no? ¿Qué es? En los peróxidos no hay un átomo central, sino que vas a tener hidrógeno, oxígeno, oxígeno, hidrógeno, todo de una forma lineal, más o menos como este, así. Este no tiene átomo central, ¿sí? En tu caso, en su caso, en el peróxido, cuando le hagan, va a ser así, hidrógeno, oxígeno, oxígeno, hidrógeno, lineal, ¿sí? Ya, con eso ya les ayude bastante. De ahí los demás ya tienen que probar. El literal de E sería un peróxido, ¿verdad? Solo el A es un peróxido. Por eso les puse que entre paréntesis está que eso es un peróxido. Ningún otro es peróxido. Entonces ahí, ¿cuál sería el átomo central? Pruébale, ¿sí? Pruébale, equivócate, porque así también se aprende. Entonces ustedes dicen, chuta, pero ¿y aquí cómo? Vas a tener que darle la vuelta, ver a quién le pones de átomo central, etcétera, etcétera, y lo vas a lograr, ¿sí? Les puedo garantizar, lo van a lograr, pero tienen que equivocarse. Entonces pierdan ese miedo de equivocarse y también dejen la pereza de lado, porque hay veces en que dicen, no, es que me demoro mucho haciendo las estructuras de Lewis y por eso no me gusta hacer, porque me demoro mucho. Es que hay que equivocarse, eso es parte del aprendizaje de las estructuras de Lewis. Por eso les digo, equivóquense. Acá hagan su deber en una hojita de borrador y cuando ya estén seguros, ahí le pasan a limpio, pero empiecen haciendo en hojita de borrador. Y con tanta equivocación que van a cometer, van a terminar aprendiendo, porque no sirve de nada que yo les direccione en todo. Su cerebro nunca va a encontrar la salida. Tienen que equivocarse, tienen que caerse, ¿sí? Para que su cerebro empiece a actuar más rápido y que sepa cómo sacar la estructura, ¿sí? Ya. Entonces, mire, como les decía, ¿no? Acá tienen 2 deberes. Realmente todo es parte de un mismo deber. Pero por ser ordenada es que yo he separado en 2 deberes. De ahí todo esto era un solo deber, ¿sí? Entonces el otro es la estructura de Lewis de los iones. Y acá tienen que seguir lo mismo, ¿no? Calcular la regla del octeto, dibujar una estructura con puntitos y una estructura con enlaces. No se olviden usar colores, eso es súper importante. El circulito de la regla del octeto, eso no es importante, pero si quieren hacerlo, estaría muy bien hacerlo también. Y aquí tienen estas 6 estructuras. 5 son aniones, fíjense que es negativo, 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 negativo. Y solo un catión, porque cationes en la naturaleza no hay muchos, por eso es que solo les he podido poner un hito, ¿ya? Pero sigan como ejemplo los que están en el libro, los que hicimos en clases. No se olviden, porfa, que los átomos que ganan los electrones son los periféricos y los que pierden son los átomos centrales. Y tampoco no se olviden que el enlace dativo se usa cuando no les cuadra las cosas. Es un buen comodín para arreglar las cosas. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta antes de terminar? ¿Para cuándo es el deber? Eso nos faltaba. ¿Para cuándo es el deber? De aquí nosotros tenemos clases el día viernes, así que este deber quedaría para que lo presenten hasta el día viernes 2 de la tarde. ¿Sí? Es un deber que está fácil porque tienen poquitos de ejercicios, o sea, pocos literales, pero harán con tiempo porque acuérdense que en las estructuras de Lewis hay que equivocarse, hay que arrancarse los pelos de la desesperación de que parece que no entendemos y poco a poco van a ir sacando las estructuras. Entonces hagan su deber con paciencia y con tiempo, ¿ya? Entonces este deber sería para el día viernes, máximo 2 de la tarde, y el del deber que ahorita está pendiente, luego yo ya le cambio la fecha cuando ya funcione el aula virtual,
Sí, de eso no se preocupe. Bien, ¿alguna pregunta antes de terminar? No me odiarán tanto nomás con ese deber de estructuras de lenguas. Es un deber, como les digo, de paciencia. No vayan a decir, no, es que la profesora no enseñó nada. Es paciencia. En las estructuras de Lewis es así. ¿Ya? Bien. Entonces, voy a detener la grabación.